se ha tomado este espacio a modo de conversatorio para responder una serie de preguntas acerca de los textos argumentativos, por lo cual se ha invitado a 4 estudiantes de la Universidad del Atlántico que en estos momentos cursan sexto semestre en la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Agradecemos por su cooperación a las señoritas Mayra Hernández, Katia Mendoza, Carolina Castañeda y al señor Eudes Navarro. Sin más, comencemos con las preguntas. ¿Qué es un texto argumentativo? El texto argumentativo es uno de los textos más abordados desde la escuela, ya que despierta en el alumno la capacidad de expresar ideas, opiniones y una posición sobre un tema determinado. Este tipo de texto incluye diferentes géneros como la diserción, artículos de opinión, cartas de argumentación y editoriales, entre otros. El texto de carácter argumentativo busca convencer al lector sobre un determinado asunto. Por eso es indispensable tener fundamentos y una base en que se sustente lo que uno dice, un punto de vista central sobre determinado asunto. Solamente así podrás convencer a tu interlocutor sobre la visión que tú tienes. Enumere algunos recursos lingüísticos de la argumentación. Entre los recursos lingüísticos de la argumentación podemos mencionar conectores o marcas de orden de introducción a los párrafos, como por ejemplo los ordinales, primero, segundo, los de conlocución, en primer lugar, por un lado, finalmente. También conectores que indican causa o consecuencia, como ya que, por qué, pues, en consecuencia, puesto que. Otro recurso muy importante es el uso del ejemplo. Es muy indispensable para persuadir. También podemos encontrar los refranes, las máximas, los proverbios, las comparaciones y algo que no puedes olvidar son las citas de autoridad. ¿Qué rol cumple la argumentación en el proceso de la enseñanza? La argumentación cumple un rol fundamental en el proceso de la enseñanza, porque genera un proceso de comunicación entre pares, entre el educando y el educador. Propicia el diálogo y permite un trabajo colaborativo en el aula de clase, que facilita la tarea del profesor en cuanto a la mediación e interacción en el proceso educativo. Contribuye también en que el alumno tenga actitudes de conceptualizaciones propias. Por eso es fundamental para la educación. ¿Cuáles son las características encontradas en los textos argumentativos? En cuanto a las características, hay una serie de puntos. El primero siendo la imparcialidad. A pesar de que el texto esté pensado para convencer o argumentar un hecho, el autor debe dar una sensación de imparcialidad. Los argumentos se presentan usando un tono menos objetivo. Luego encontramos el uso de la primera persona del singular. De esta manera, el autor, aunque presenta esta imparcialidad, muestra claramente cuál es su opinión concreta. También encontramos que debe estar construido siguiendo un punto de vista objetivo, es decir, el autor no sabe quién es el lector de su texto, por lo tanto, deberá dirigirse a él de la forma más impersonal posible. De esta manera podrá conseguir que su texto llegue a más personas. Y por último, siempre debe tener una idea principal. Esta debe desarrollarse y argumentarse a lo largo del texto y mantenerse hasta la conclusión final del mismo. ¿Cuál es el objetivo de estos textos argumentativos? La finalidad de toda argumentación es tratar de convencer o persuadir. Por ende, su objetivo final es persuadir al receptor de adaptar la perspectiva del autor. Si se realiza mediante la razón, argumentos y pruebas, se produciría un convencimiento. Si se recurre a los sentimientos, entonces se va hacia la persuasión del destinatario.
Ahora bien, si quieres que tu texto argumentativo logre su objetivo, debes manejar el tema de forma clara, debes expresar ideas, información y la tesis sin dar por hecho que ese lector tenga algún conocimiento acerca del tema. También debes tener un manejo muy puntual de la tesis. Y por último, ten en cuenta que los títulos pueden ser de gran ayuda para facilitar la navegación del tema por parte de ese lector. ¿Cuál es la estructura de estos textos argumentativos? Bueno, la estructura de los textos argumentativos tiene 4 puntos principales: introducción, tesis, argumentos y la conclusión. Comencemos por el primero, la introducción. Aquí se debe presentar el tema sobre el que se va a argumentar. Luego tenemos la tesis. La tesis es la posición o el punto de vista personal que el emisor adopta ante el tema. La tesis central o los hechos que constituyen el tema de la argumentación deben exponerse de modo claro y breve. La tesis entonces será entendida como la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto. En este último caso se omite la conclusión por innecesaria, pues de hecho la tesis puede ocupar su lugar. Luego encontramos los argumentos. Aquí se entiende por argumentos el razonamiento mediante el cual se intenta probar o refutar una tesis, convenciendo a alguien de la veracidad o la falsedad de ella. Existen muchas clases de argumentos, los cuales se dirigen no solamente a la razón, o sea, a la mente, sino también al corazón, a la afectividad y a la voluntad, que es la acción. Y por último, encontramos la conclusión. Aquí se recuerda y se reafirma la tesis inicial, casi siempre con algunas variaciones en relación a la exposición final, pues esta exposición se puede de alguna manera cambiar en cuanto se va desarrollando los argumentos, pero la idea fundamental siempre debe estar ahí. Si argumentar es defender una tesis, ¿qué tipo de argumentos se pueden implementar en un texto o discurso? Podemos encontrar diversos argumentos, como el de autoridad, que se apoya en testimonios y citas de expertos conocidos, es decir, se citan fuentes con autoridad en la materia. Argumento de observación y experiencia, que se basa en hechos y pruebas observables. El argumento racional se basa en ideas y verdades admitidas como valores permanentes. El argumento de la tradición, que proviene del conocimiento colectivo y principios aceptados por la sociedad. Y por último, encontramos el argumento de la experiencia personal, que se apoya en el hecho de lo que se ha visto o vivido. Sin embargo, es poco riguroso como argumento único y puede ser refutado por su parcialidad. ¿De qué depende que el receptor acepte o no los argumentos que se le presentan? En primer lugar, la aceptabilidad o inaceptabilidad de los argumentos depende del sistema de creencias, valores, gustos e intereses del receptor. Sin embargo, hay casos en los que surgen conflictos de valores, entonces ocurre que el argumento de moral tiene más peso que el de utilidad. El argumento de utilidad se prefiere al de placer y el de utilidad se acepta antes que el estético. ¿Qué función tienen los contraargumentos en algunos textos argumentativos? La principal función que tienen los contraargumentos es contrarrestar o invalidar los razonamientos ajenos, es decir, se anticipan a las posibles objeciones. En argumentación, pues está dirigida a un auditorio. Sus premisas son verosímiles y dependen del sistema ideológico, y las conclusiones en ciertos casos pueden ser discutibles. También, por ejemplo, a diferencia de la argumentación, en la demostración tiene que ver, se vale por sí misma y las premisas son verdaderas o falsas, dependiendo de esas evidencias, y las conclusiones pueden ser verdaderas o falsas.
Encontramos varias técnicas, ya, hay varias, hay muchas, pero de las más importantes son el ejemplo, la cita de autoridad, también están las máximas, entre otras. Esta es como un punto importante, porque los enlaces de sucesión están en los argumentos y se unen un fenómeno con sus causas o consecuencias, siendo fundamental en ellos el orden temporal de los acontecimientos.